Hace mucho, mucho tiempo un joven llamado David apacentaba ovejas de su padre. Y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, él salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba, dice David, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. David estaba protegiendo a las ovejas de su padre. Y este después se convirtió en un arquetipo para hablar de reyes de la descendencia de David. Recuerda que David después se convirtió en rey, pero también David escribía canciones. Y en una de sus canciones él dice, Yahweh es mi pastor, nada me faltará. Y poco tiempo después se iban haciendo más y más canciones haciendo referencia a Dios como el pastor de Israel. Sin embargo, llegan días donde los pastores de Israel, en el sentido de los cuidadores, los cuidadores de Israel ahora no están cuidando a las ovejas, sino que están, um, mejor lo leemos, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no a las ovejas, a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Comen la grasa, se han vestido con la lana, degüellan la oveja engordada, pero no apacientan el rebaño, se aprovechan de ellos. Ustedes no han fortalecido a los débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que las han dominado con dureza y con severidad. Las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimentos para toda fiera del campo. Se han dispersado. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por toda colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la superficie de la tierra sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Por tanto, pastores, oigan la palabra de Yahweh. Vivo yo, declara el Señor Yahweh, ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastor, y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado a mi rebaño. Por tanto, pastores, oigan la palabra de Yahweh. Así dice el Señor Yahweh, yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano, y haré que dejen de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca y no serán más alimento para ellos. Libraré mis ovejas y ya no serán presa. Juzgaré entre oveja y oveja. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Pero para este punto de la historia, David ya estaba muerto. ¿Es que David iba a resucitar de entre los muertos? No, no es lo que se expresa. Más bien, cuando Ezequiel dice mi siervo David, tiene la idea de uno como David, con el mismo espíritu. Él las apacentará y será su pastor. Entonces yo, Yahweh, seré su Dios y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, Yahweh, he hablado. Así que se nos promete que el Mesías va a librar de la mano de los falsos pastores a sus ovejas. Y ahora vamos al Nuevo Testamento y vemos que Jesús da un discurso acerca de esto. En verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Claro, nos podemos imaginar eso, ¿no? Tú puedes imaginar tu propia casa, porque quizás no tienes un redil de ovejas, pero puedes imaginar tu propia casa y entras por la puerta. Si entras por detrás de la casa, eso significa que no tienes la llave, que eres eso, lo que dice Jesús, ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque otra vez conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él. Si tú tienes mascotas, seguramente puedes entender un poco lo que Jesús está diciendo, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ah, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, claro, porque entran por otra parte. Pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, claro, la puerta sirve para entrar, y entrar al lugar, entrar al redil. Cuando las ovejas entran por el redil, están volviendo a casa. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas, es ovejas, si ustedes quieren volver a casa, tienen que entrar a través de mí.
Yo soy el medio por el cual ustedes vuelven a casa. Entonces, si alguno entra por mí, será salvo. Entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oh, eso es precioso. Si nosotros accedemos mediante la fe en Jesús a el hogar, entonces tenemos vida, hallamos pastos, pastos en abundancia. Yo soy el buen pastor. Uh, el buen pastor da su vida por las ovejas. Y aquí se hace un contraste para que podamos entender qué significa que Jesús sea el buen pastor. Pues claro, ellos podían pensar en los pasajes que hemos leído del Antiguo Testamento sobre David, sobre Ezequiel, de la misma manera en que David estaba dispuesto a enfrentar leones y osos por rescatar a las ovejas, Jesús está dispuesto a dar su vida por cada uno de los que son suyos. Pero el que es un asalariado, pues no le importa, y no un pastor que no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, claro, no le interesa. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y esto también es importante, y ellas me conocen, al igual que mi padre me conoce y yo conozco al padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Jesús está hablando ahora mismo a judíos. Si tiene otras ovejas que no son de ese redil, significa que está hablando de los gentiles. Es casi seguro. A esas también yo debo traerlas, y oirán mi voz y serán un rebaño, como prometió Ezequiel, un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Él es el que va a morir por cada uno de sus siervos, de sus ovejas. Tengo autoridad para darle y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras y muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco, ¿por qué le hacen caso? Otros decían, estas no son palabras de un endemoniado, ¿puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Y entonces aquí vemos la separación entre aquellos que conocen a Jesús y aquellos que no conocen a Jesús, como precisamente está hablando el pasaje. En esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon. Claro, era un ambiente perfecto, una fiesta, un templo. Los judíos lo rodean y le dicen, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si eres tú el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió, se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Es decir, fíjense lo que estoy haciendo. Estoy abriendo los ojos de los ciegos, como vimos en el capítulo pasado. Eso es una clara señal de que soy el Mesías. Oye, fíjense en las obras que hago. Convertí el agua en vino, sané a tal y cual persona. Esas son las obras de que el Mesías, o esas son las señales de que el Mesías está en medio de nosotros. Así que soy el Mesías, les diría Jesús. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Entonces Jesús les dijo, les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de estas me apedrean? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Claro, él acaba de decir que él y el Padre son uno. Jesús les respondió, ¿no está escrito en su ley? Yo dije, ¿son dioses? Aquí está diciendo Jesús que si el Antiguo Testamento aplica este mismo término de hijos de Dios o ser Dios a humanos, en realidad no estás diciendo ninguna blasfemia. Si en verdad, ah, si en verdad eres hijo de Dios. Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses y la escritura no se puede violar, a quien el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen blasfemas porque dije yo soy el Hijo de Dios. Claro, y lo que Jesús va a explicar a continuación es, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Es decir, si soy mentiroso, tienen todo el derecho de tacharme de blasfemo. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean a las obras, para que sepan y entiendan
que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso procuraban otra vez prender a Jesús, pero él se les escapó de entre las manos. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Muchos vinieron a él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de este era verdad. ¿Qué había dicho? Si tú revisas el capítulo 1, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no solamente es el Cordero, es el pastor. Y muchos creyeron allí en Jesús. Ahora, ¿qué implica entonces que Jesús sea el buen pastor? Bueno, implica varias cosas. Implica de entrada que Él es Dios. Así como Él acaba de decir, yo y el Padre somos uno, de la misma manera podemos atribuir, si son uno, es decir, si tienen la misma sustancia divina, ah, podemos decir que hay un Dios en tres personas, cada una de estas personas es plenamente Dios y no y debe haber distinción entre las personas. Entonces, cuando nosotros decimos Yahweh es mi pastor, también podemos aplicarlo a Jesús. Jesús es el buen pastor, por lo tanto Jesús es Dios. Jesús, Dios el Hijo, es mi pastor. Y si Jesús, Dios el Hijo, es mi pastor, entonces nada me faltará. Piensa en eso. Nada me falta si está Él. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Y aunque yo pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él, el buen pastor, está conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Eso es lo que implica que Jesús sea nuestro buen pastor. Él dio su vida por nosotros. Él nos cuida, nos asegura que nada nos va a faltar si estamos con Él. Él nos hace descansar en verdes pastos. Él restaura nuestra alma. Él siempre está con nosotros. Si Jesús es nuestro buen pastor, nunca, nunca estamos solos. Pero si Jesús no es tu pastor, entonces Él te llama y dice, oye, yo soy la puerta de las ovejas. Y si alguno entra por mí, encontrará esto, lugares de verdes pastos. Encontrará la vida, encontrará la restauración de su alma. Así que si tú quieres una vida nueva, tienes que escuchar su voz, la voz del buen pastor, y entrar por la puerta de las ovejas. Tienes que creer en Jesús si quieres ser salvo, tener vida eterna, que tu alma se restaure. Tener a Dios como tu pastor, como tu cuidador, tu guardador, el que vela por ti y el que da su vida por ti, es lo mejor que te puede pasar. Cree en Jesús y serás salvo. Hoy es el día de salvación.